República hizo una sugerencia, dio un consejo, oiga, y un sector de la población le ha caído, pero a cocorrón, ¿ah? Vamos a hablar un poquito de cómo cierran también ellos este periodo político de cara a las elecciones el día domingo. Será en breve cuando conversemos con Alvin Widen. Claro, hecho conocido, ellos hicieron una recomendación, han sugerido que se vote por Juan Carlos Navarro. ¿Ustedes esperaban una reacción tan virulenta contra quienes se oponían a esa sugerencia? Buenos días, mira, no la esperábamos, pero no sorprende tampoco. No sorprende porque a veces los niveles de fanatismo de algunas personas, a veces pues su emoción apoyando a su candidato, puede generar dentro de un clima de mucha tensión esa situación, pero yo creo que eso ya pasó. Ahora, ya felizmente eso fue solamente una noche y al día siguiente todo el mundo, tanto yo como ellos, yo los tuve que enfrentar. Yo tengo que pedir hasta disculpas si en algún momento intraté a alguien o alguien se sintió intratado. Pero al calor de estas luchas no es fácil, uno también es humano y cuando te están insultando, te están vejando, están convirtiéndote en un oportunista, entonces son cosas que molestan, pero ya llega el momento en que las aguas toman su nivel y todos debemos pensar que esto debe ser una fiesta democrática positiva. Y vuelvo y te digo, reitero, si alguien se sintió ofendido por algún comentario mío, pido disculpas. Esto es al fragor de estos son daños colaterales que se generan cuando hay esta intensidad que se dio. Don Alvin, eso sí, nosotros los que lo conocemos lo hemos entrevistado, porque la relación que usted y yo tenemos es esa, de periodista a entrevistado. De 30 años. De hace buen rato. Sabemos que usted es un hombre que se apasiona por lo que piensa, pero su reacción en Twitter fue virulenta también. Bueno, es que los ataques eran virulentos, nos estaban destruyendo, nos querían destruir moralmente. Mira, parte del problema es que yo no comencé eso, yo simplemente me defendí y tuve un poquito que ser virulento para poder mostrarles que, bueno, si ellos querían ser salvajes, bueno, también acá teníamos guerreros. A mí también me llamó la atención que en la conferencia de prensa, incluso cuando hicieron ustedes el pronunciamiento, usted decía, le dijo a una periodista, esa pregunta está fuera de lugar, cuando desde mi concepción como periodista todas las preguntas son válidas. Sí, lo que sucedió ahí fue lo siguiente, mire, estaba Telemetro transmitiendo en vivo el acto, la periodista de Telemetro le reclamó a la otra periodista que ella no tenía derecho a hacer preguntas, que ellos tenían transmisión directa, que respetara eso. A eso siempre se llega a un acuerdo entre los canales, a propósito de que está en vivo, bueno, es el primero que pregunta, es el primero que pregunta. Pese a esa discusión que se formó entre las dos, como esa periodista era de NEC TV, la televisora de Martinelli, yo le dije, mire, déle la oportunidad pues. Claro. Pero el problema es que trató de hacer una calumnia dentro de la pregunta contra el señor Eisman. Claro. Y a mí no me parece tampoco que un periodista tiene derecho a usar una conferencia de prensa para calumniar a un ciudadano de la talla moral de Roberto Eisman. Ahora, eso se ha repetido. Y yo todo lo que hice fue decirle, señorita, esa parte de la pregunta no se la contesté, yo soy el vocero. Claro. Ahora, esa parte que tenía la pregunta de señalar de vendidos, se ha sumado a otras cosas como que ustedes llegaron a un acuerdo de que nombramientos en el próximo gobierno, etcétera, etcétera. ¿Qué hay de eso? Eso es absolutamente mentira. Nos inventaron, incluso en uno de los tweets que tú habrás visto, nos inventaron que Roberto Eisman y este servidor habíamos pedido 4 ministerios cuando tratamos de unir a los partidos. Eso es una canallada. Vea, nosotros no somos hombres de pedir ministerio. Aquí sentado yo con Álvaro Alvarado, me preguntó si yo aceptaría el puesto de un gobierno de oposición, de cualquiera de los dos, de procurador y contralor. Le dije, no, Álvaro, yo no voy a aceptar ningún puesto. Y eso pasó hace mes y medio. Nueva República tiene un principio ético. Ninguno de sus integrantes puede aceptar ningún puesto del gobierno de Juan Carlos Navarro. Nosotros lo que vamos a hacer es garantes, vamos a velar que los 12 puntos se cumplan. Entre eso, que se nombre un contralor independiente, se nombre magistrado de la Corte Suprema de Justicia independiente, se nombre lo que sería el procurador independiente. Esa es nuestra tarea. Y para tener esa autoridad moral, nosotros tenemos que estar despegados. Yo voy de candidato a diputado. Si salgo, y te voy a confesar... ¿Cómo va la campaña a propósito?
Iba muy bien hasta el incidente del viernes, Sí. porque he perdido muchos votos. Claro. No me preocupan. Ajá. Claro ¿Y por qué los ha perdido? Explíqueme Hombre, ese fenómeno. los perdí porque muchas de esas personas que estaban fanatizadas ese Ajá. viernes, algunos de ellas lo decían inclusive, no voy a votar con usted. Yo digo, bueno, mire, para mí lo importante es el país. A mí, si yo no salgo de diputado, eso no me quita en lo absoluto. ¿Y el los sueño. PRD no lo premiarán No, con el yo voto? No, yo no busco premio de nadie. Yo creo Ajá. que ellos van a votar con sus candidatos y bueno, tienen todo su... Mira, yo no hago nunca nada por cálculo. Lo que sí puedo decirle al Sí. país es que mi trayectoria siempre ha sido que yo he aprendido siempre, igual que Mario Galindo, Boviés, Yeyito Barría, Bermúdez, a poner nuestros intereses personales por encima, por debajo del país. Hay un análisis que he escuchado insistentemente. No dejes que una encuesta decida por ti. ¿Esto fue una decisión de una encuesta? Porque usted me ha dado un documento de varias páginas, ve otros elementos, pero quiero que usted los diga, no yo. Sí, no solamente no fue una encuesta, fueron las 3 encuestas, fueron análisis históricos de peso específico de partido político, fueron estructuras. Miren, el último día, la reunión se hizo el último día en mi casa, el señor Bebida Valderrama de la campaña de Varela nos visitó para exponernos toda su organización para el día de las elecciones. Hasta el último día nosotros estuvimos recibiendo de ambas campañas, de los analistas de encuestas, de los propios creadores de encuestas, Sí. opiniones. Nos vimos con todo, o sea, los españoles, el grupo que trajimos. Ellos Sí. siempre nos manifestaban que era importante hacer un diagnóstico global. Mira, el voto oculto de los empleados públicos Sí. se tomó en consideración. O sea, no solo fue encuesta, fue estructura partido, los candidatos, Sí. la fuerza de los candidatos en cada circuito. O sea, se hizo un análisis muy profundo. Oiga, de este aspecto que estoy leyendo aquí, y este documento llega por primera vez a mis manos, se habla aquí de las condiciones del entorno. Y aquí dice, un candidato objeto de acusaciones verosímiles, y abren paréntesis, que sean verdaderas o falsas no influye tanto como que sean verosímiles, salvo que la falsedad pueda demostrarse con la misma contundencia, continuidad y extensión con que la acusación fue desplegada, y cierro paréntesis, tendrá mayores dificultades para mantener su guión como candidato. Es decir, las acusaciones que había allá, o los señalamientos más bien, para ser más exacto, allá en el diario Las Américas, también fueron tomados en cuenta en esta decisión. No. No, y es muy bueno que lo preguntes porque esto refiere más bien es a la situación en que queda un candidato cuando es atacado Sí. y para defenderse tiene que descuidar su campaña. Claro. O sea, no hay un juicio de valor, ni refiere a ninguna publicación, ni a ninguna acusación Pero especial. eso no ha pasado con la campaña. Varela, él ha seguido en su campaña. Pero es que no se refería a Varela el Ajá. comentario, se refería en general a cualquiera de los dos candidatos de la oposición que fueran sometidos a esos ataques, Ya. lo que le pasaría pues de que tendría un efecto negativo en su campaña porque tendría que gastar el tiempo para lo constructivo en defenderse de lo destructivo, sea verdad, sea mentira. Usted sabe, lo que más me llama la atención de este acuerdo, en lo personal y como ciudadano, es la auditoría a las megaobras, porque uno de los señalamientos que siempre se ha hecho esta administración son los sobrecostos. Anoche nos recordaba en debate abierto el presidente Martín Torrijos que el puente ese hacia Patacón, el Trébol, puente inteligente como le llamaban, ese puente costó 58 millones. Y uno tiene la tendencia seguida a comparar. Oye, un puente como ese comparado con los otros, uno piensa seguida en el precio. Mira, por eso ese aspecto de la auditoría me llama la atención. Lo más escandaloso, mira, el puente Centenario, yo fui contralor, Sí. y originalmente eran 92 millones, con la adendas muy necesarias, y eso se ha aprobado en el tiempo inclusive ese puente recibió premio internacional por haber sido construido Sí. en el menor tiempo y al menor costo. Y fíjate qué curioso, Sí. ese puente costó 113 millones. Y en cambio, la solución esa vial costaron 246 millones. O sea, no hay comparación. Mira el tamaño, la cantidad de acero que hay en el Centenario. O sea, no hay comparación. Yo quiero cerrar con una reflexión histórica en su caso. Yo respeto mucho las canas, yo tengo, pero usted tiene muchas más que yo. Y un par de años más que yo. Poquito. Sí, eso lo digo a favor suyo. ¿Usted recuerda alguna campaña donde no me refiero a candidato oficialista, sino que haya habido un candidato oficial como tenemos actualmente? Sí,
Sí, recuerdo la campaña de 1968 en que David Zamudio era candidato, sí, y el presidente Robles se cedió como presidente de la República pese a las prohibiciones de la Constitución y el Código Electoral, apoyándolo. El presidente Robles fue sometido, o se intentó someterlo a un proceso de destitución por vía de la Asamblea Legislativa, que trajo como consecuencia la ocupación de las fuerzas militares de aquel entonces a la Asamblea Legislativa. Sí lo hubo, o sea, hubo el juicio al presidente Robles que se iba a iniciar en la Asamblea cuando la fuerza, el ejército panameño interrumpió la Asamblea. Sí, hace un rato yo mostraba un anuncio propagandístico del presidente de la República en su cuenta de Twitter, pero usando una obra del Estado. Una obra de todos los panameños, sí, en su gobierno, pero de todos los panameños, como el metro. Eso era lo que se hacía en aquella época también, así, las obras del Estado, usarlas a favor del candidato oficial, igual. Bueno, estaba igualmente prohibido, esa ha sido una norma que ha existido siempre, permanente, ¿no? Estaba prohibido, eso le causó a Robles el inicio de un proceso en la Asamblea para destituirlo, pero en el caso del presidente Martinelli, esto es apenas uno de los últimos ejemplos. No, yo lo digo para poner más reciente, nada más. Se ha pasado toda la campaña haciéndolo. Ese teléfono que usa es un teléfono que lo paga el Estado. El tiempo de él de presidente de la República se le paga 24 horas al día. Él come en la presidencia, él hace todo tipo de actividades en la presidencia y él está sometido a su trabajo 24 horas al día. El presidente de la República no es un funcionario cualquiera y debe respetar la ley y no lo está haciendo. A propósito de uso de recursos del Estado, el call center, que parece que no está de vacaciones porque ya he recibido algunos mensajes con esas palabras tan floridas que usan ellos, ¿no? A propósito, quiero mostrarle algunas fotografías del trabajo que ellos realizaban y que aparecen en la cuenta, más adelante. Wow. Bueno, quería compartírselas. Más adelante lo vamos a compartir con otros invitados. Muchísimas gracias. Cerremos con una reflexión de cara al domingo del compromiso que tenemos como país. Bueno, yo me siento muy feliz, Hugo, de que nosotros pudimos, el movimiento Nueva República y el voto útil pudo ser un factor, un elemento para que los ciudadanos tuviesen la capacidad de emitir su opinión, su veredicto electoral sobre la base de una información, sobre la base de consecuencias de ese voto. Y yo siento que en la grave crisis institucional que tenemos, el que el ciudadano esté bien informado de las consecuencias de tomar un camino u otro camino emitiendo su voto es muy importante para salvar la República. Nos sentimos, y te voy a decir, nos sentimos muy contentos de ver que grandes sectores del país han tomado en consideración nuestras opiniones como el voto útil, dentro del voto útil, y que algunos han cambiado de opinión y los otros han definido su opinión. Eso me parece que era lo que tratamos de producir, que se diera el debate de que el voto no es simplemente el acto mecánico de meter un voto por mi corazón o por mi gusto o por una propaganda bonita que me ponen, sino que fuera un acto de reflexión, que fuera un acto dirigido a producir un resultado positivo. Claro. Y en eso estoy absolutamente. ¿No se arrepiente de lo que hizo usted? En lo absoluto, Hugo. Gracias. Estamos muy felices. Gracias, don Alvin, por haber estado acá. Yo cierro